bienvenidos todos una vez más a esta lectura e interpretación del libro del Tao Te Ching. Esta es la séptima lectura del séptimo verso o capítulo del Tao Te Ching, un libro que, bueno, si veis los anteriores, explico que recoge la sabiduría y la esencia, digamos, del taoísmo. Es un libro que nos ayuda a comprender, si lo leemos con profundidad, conceptos muy eternos en realidad y también muy actuales, que bien interpretados nos ayudan a vivir con más consciencia. Bien, en el capítulo de hoy, en el capítulo 7, el libro dice: el cielo es eterno y la tierra permanece. No requiere más explicación, pero sí hay una sutil distinción en que el cielo, no referido al cielo, a la atmósfera que conocemos por cielo, lo que vemos, sino lo que hay más allá de lo terrenal, que es la atmósfera, la tierra y el universo conocido. A eso se le llama cielo. En otras religiones, por ejemplo, el Padre Nuestro, pues de la religión católica o cristiana occidental, también dice: Padre Nuestro que estás en el cielo. Es decir, el referente cielo no se refiere al cielo que vemos, sino a lo que hay más allá del mundo visible, ¿vale? Esto es importante. Es eterno, porque todos coinciden, pero incluso en física, antes del Big Bang, se habla de que había o sea, que el espacio-tiempo era cero, no existía ni espacio ni tiempo, y por lo tanto la idea de eternidad está ligada a la no existencia de tiempo, porque el tiempo, cuando no existe, es eterno en ese sentido, porque el tiempo en realidad no es eterno, y además el tiempo es variable según todos los últimos avances en ciencia y en física, porque es relativo y tiene que ver con la posición del observador. Entonces, cuando decimos el cielo es eterno, estamos refiriéndonos no al cielo visible, y a que hay eso que no vemos, que está fuera de la dualidad del espacio material y dual que entiende nuestra cabeza, que es donde estamos físicamente situados. Ese origen del universo, o lo que se supone que pasó antes del Big Bang, es eterno, coma, y la Tierra permanece. La Tierra permanece significa, bueno, de momento permanece, a lo mejor en, no sé, en 100.000 años, pues el Sol muere como estrella que es, y bueno, y la fuerza gravitatoria pues no permite que la Tierra siga alrededor del Sol en el sistema solar, y pues seamos al final la Tierra como tierra física, pues no será permanente, como dice, permanece. Pero lo que me refiero aquí en este verso significa que la tierra, es decir, el mundo tal y como estamos ahora hablando, o desde el que estamos hablando, es permanente aparentemente, ¿vale? Pero hay una especie de permanencia, por lo menos en los últimos, pues no sé cuántos millones de años permanece. Vale, y dice: ¿cuál es el secreto de su eterna duración? Ya dices, no sé si me refiero a la tierra o al cielo, porque eterna duración está diciendo que uno es eterno, pero que no permanece, porque en el fondo el origen de lo permanente es impermanente, porque lo hemos estudiado en capítulos anteriores, y lo permanente, o lo que parece que es aparente, que tampoco es permanente, porque si vemos el ciclo de la vida, pues ni nosotros, o sea, somos siempre permanentes, ni un árbol es siempre permanente, ni siquiera las montañas, que son como más estables, o las rocas. Todo está en constante evolución. Pero dice: ¿cuál es el secreto de su eterna duración? Y bueno, lo deja ahí en abierto, ¿no? Y dice: ¿acaso no viven eternamente porque no viven para sí mismos? Es decir, ahí está, bueno, apelando al interlocutor a que piense que la impermanencia está ligada a la eternidad. Y a la eternidad y al no vivir para sí mismos, es decir, estar al servicio, ¿vale?
Entonces dice, ¿acaso no viven eternamente porque no viven para sí mismos? Es decir, la tierra no vive para sí misma, el cielo no vive para sí mismo. La tierra sostiene la vida, la tierra en realidad es como la madre, ¿no? Decíamos, la parte femenina, lo femenino que hablábamos en versos anteriores, que o sea, es permanente, pero no para de evolucionar. Y el cielo, que es la parte masculina de información, que tiene que ver más allá con la energía materia, que la energía y materia es lo femenino. Entonces te dice, no viven eternamente porque no viven para sí mismos. Y cuando dice no viven para sí mismos, está hablando del cielo y la tierra. Es decir, de lo en esencia femenino, que es la materia mm, manifestada, y en esencia lo masculino, que es la información no manifestada, que necesita de lo femenino para manifestarse. Ok, entonces ya te están diciendo, ¿acaso no viven eternamente lo masculino y lo femenino porque no viven para sí mismos? Ahí ya se entiende mejor. Y dice, esto es lo interesante del capítulo, por eso el sabio prefiere permanecer detrás, ¿vale? Más se encuentra al frente de los demás, porque al final el que sostiene a los niños, por ejemplo, que es la madre, el padre o los dos, madre y padre, en el fondo está viviendo por y para los niños en general. Tampoco hay que desvivirse, pero en general somos el sostén de nuestros hijos, no de nuestros padres, de nuestros hijos. Por lo tanto, como cielo y tierra son nuestros padres en esencia, ellos son los que nos sostienen y se quedan detrás. Pero precisamente por estar detrás, están delante. Porque o sea, ya hay mucha más conciencia, ¿no? O sea, si no cuidamos de la tierra, nos morimos. Y si seguimos luchando los unos con los otros o destruyendo especies, destruyendo mares, destruyendo océanos, contaminando todo, nos estamos destruyendo a nosotros mismos porque nosotros dependemos del aire. La Tierra le da igual tener aire, o sea, no es nada personal. A la Tierra le da igual tener 200.000 especies en la Tierra que 250.000 especies. Como Tierra no hay nada personal, es el mundo material, ¿no? Pero se ponen al frente porque están por detrás, ¿no? Y dice, por eso el sabio prefiere permanecer detrás, más se encuentre enfrente de los demás. Luego dice, se desprende de sí mismo, más a sí mismo se encuentra a salvo y seguro. Porque cuando tú no tienes ego, que eso es lo que a mí me gusta de este libro, porque lo puedes hacer referencia e interpretación con la propia conciencia del ego, mas asimismo se encuentra a salvo y seguro. Es decir, se quita de sí, el sabio se quita de sí el ego, por eso es sabio, por eso está conectado con la información verdadera, con la verdad y no con las creencias limitantes del ego, ¿verdad? Que nos hace ver todo en un ángulo mm, distorsionado de la verdad. Y precisamente porque se desprende de ese ser que es sí mismo, que es esa identidad que nos creamos, se encuentra a salvo y seguro. ¿Por qué es tan importante ese capítulo? Porque nos está diciendo, si lo entendemos bien, lógicamente, que vamos a estar a salvo y seguro si nos desprendemos de nuestro ego, porque al final nuestro ego es lo material y nuestro ser esencial es lo eterno, es lo infinito. Entonces yo por eso muchas veces cuando hago coaching o doy clases o hago entrenamiento a las personas para que desarrollen su conciencia, siempre pongo mucho énfasis en que la gente conecte con su ser esencial, con su ser interior. ¿Qué te apasiona? ¿Qué quieres? ¿Qué eres? ¿Qué has venido a hacer? ¿Cuál es tu esencia? Y esa es esencia, que no es el ego, no es la personalidad a través de la cual envolvemos nuestro ser por miedo para protegernos de los demás, esa esencia es la que o sea, es infinita y eterna. Y dice, por eso te encuentras a salvo y seguro. Tú solo vas a estar a salvo y seguro o nadie puede estar a salvo y seguro con el ego. Nadie puede estar a salvo y seguro desde el juicio, desde el rechazo, desde la lucha, desde la identificación con lo material, desde el no entender que somos todos uno, somos todos gotitas de agua de un mismo océano. Y ahí incluyo los animales, las plantas, todo. Somos un ser vivo, somos un ser consciente, pero hay muchos elementos inconscientes en el ser. Entonces, ya que yo solo me puedo controlar a mí
parte pequeñita del ser, yo voy a estar segura si yo conecto, si me desprendo de mi ego y conecto con mi esencia. Y luego dice, ¿acaso no es por ser desinteresado por lo que realiza su ser? Bueno, y ahí ya, si nos quedaba dudas de la interpretación de este texto, queda claro. Es decir, no es por ser desinteresado, es decir, no es por no pensar en él, por no tener interés en él mismo, el sabio está refiriéndose, por lo que realiza su ser. Al final te das cuenta que las personas sumamente sabias están al servicio de los demás y están realizando su ser, están realizando esa parte divina de su ser que ha venido a la tierra, por llamarlo así de una forma más espiritual, y son lo que tienen que ser, son auténticos, son ellos y están, digamos, conectados a la fuente de la verdad, que en otras religiones se puede llamar Dios, aquí se llama el Tao, en Buda, en el budismo no se llama Buda, porque en el budismo, en el fondo, lo que están hablando es de la naturaleza búdica o la naturaleza divina de cada uno. En el islamismo se pueden referir a Alá. Es decir, el referente es esa parte divina que hay en mí, o esa parte perfecta que hay en mí, como eh, rodeada de este ser imperfecto que somos, físicamente somos imperfectos, eh, bueno, no somos eternos, etcétera, etcétera, somos limitados a nivel mental, a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel creativo, a nivel de todo. Si conseguimos desidentificarnos de esta parte de nuestro ser ilimitado y conectamos con la verdad, ya podemos realizar nuestro ser. Y es una cosa que lo ves en las personas. Cuando hablas con las personas, ves si están realizados o no. Si han conectado con su ser, hay paz. Si no, no hay paz. Y me da igual que sea un rey, un jefe de gobierno, un empresario, un basurero, un ama de llaves, un guardia o un profesor. Si no encuentra la paz la persona, no, como dice, no tiene realización del ser. Y aquí acaba el capítulo 7, eh, que es muy interesante y tiene mucha profundidad. Así que con todo esto os doy las gracias por vuestra atención. Os pido por favor que mandéis comentarios si tenéis alguna duda. Y como siempre, también nos podéis escribir a contacta@lomejordemí.org, un proyecto maravilloso de la Fundación Vivosano que intenta ayudar, dar herramientas, charlas, seminarios, retiros, cursos para el desarrollo de la consciencia en el ser humano. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.